El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesquera. Los saludo su compañero Daniel Montaño y en esta emisión continuaremos con la época de oro del cine mexicano. Los invitamos a que se queden con nosotros. A continuación les hablaremos del contexto nacional de la época. El día a día a través de la historia. Fechas, Personajes, lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado. que hoy son historia. A través de nuestra sección Diario. Contexto mexicano. México se encontraba en un tiempo en el que recientemente se había alejado de los conflictos de la revolución. El país iniciaba su proceso de nacionalización y su economía avanzaría. Durante la etapa de 1930 se encontraba el presidente Pascual Ortiz Rubio. En su mandato expide la Ley sobre Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte, siendo esto uno de los primeros pasos a la urbanización del país. Se instalaría la primera antena transmisora de televisión en México, lo que propició un fuerte impulso a la comunicación en el país. También se aprobó la Ley del Trabajo, que incluye la obligatoriedad patronal de prestaciones sociales. En esos años se promulgó también una controvertida ley monetaria por el cual se desmonetizó el oro en el país, y otro suceso que ocurriría sería la creación de Petróleos Mexicanos. En el caso del arte, películas como Vamos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes se estrenó en 1936. Después se estrenaría Allá en el Rancho Grande del mismo director, y a la vez se publicaría el libro de Ulises Criollo de José Vasconcelos, y se publicaría también la revista Taller de Octavio Paz. Para ese tiempo se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después llegaría en los 40, donde el país daría el paso a la industrialización y a la creación de las grandes ciudades. Se publica la Ley Reglamentaria Educativa y el presidente Manuel Ávila Camacho anuncia la desaparición del sector militar del Partido Revolucionario Mexicano y asciende el ejército a categoría de Secretaría del Estado. También se fundó Tierra Nueva, revista que reunió a una nueva generación de escritores mexicanos. Entre sus colaboradores estaban Alicio Macero, José Luis Martínez, Jorge González Durán y Leopoldo Sea. Se comenzaría a editar el diario Esto, fundado por José García Balseca, y sería el primer diario rotográfico que se dedicó a noticias deportivas. En esos tiempos se popularizó la canción de Agustín Lara, María Bonita. Esta iba hacia María Félix. Y también se terminaría fundando la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. También para estos tiempos, el inventor mexicano Guillermo González Camarena inventó un sistema de televisión a color y solicitaría su patente ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Para el Baúl de Pesquera, Daniel Montaño. Seguimos con Uriel Rodríguez, quien nos dará una reseña de la película Macario en colaboración de Víctor Cervantes. El séptimo arte, la literatura, la música y toda expresión artística y cultural también son historia. Y siempre serán motivo de recomendación en La Rosa de los Vientos. Reseña de la película Macario Roberto Gabaldón. En esta ocasión les hablaré de un clásico del cine mexicano. Estoy hablando de Macario, dirigida por Roberto Gabaldón, en el año de 1960. La película trata sobre la relación del indígena Macario, interpretado por Ignacio López Tarso, con la muerte. Es una adaptación de la novela de Beethoven, ambientada en la época del virreinato de la Nueva España, Un Día de Muertos. Cuenta una historia de un humilde leñador quien vive pensando en su pobreza y con el temor a la muerte, comenzando a desear el poder comerse un guajolote sin compartirlo con nadie, ni siquiera con su familia, siendo tal su deseo que deja de comer. Sus hijos son quienes se comen su ración de comida, así lo planea dejar de comer hasta tener hambre suficiente para poder comerse su tan anhelado guajolote, él solo. Su mujer,
Al verlo en su estado roba una de estas aves y se lo entrega a Macario, quien se va por el bosque para poder comérselo a escondidas, sin que sus hijos lo vieran. Estando en el bosque, le aparecen 3 personas quienes le piden una pequeña parte de su platillo. El primero es el diablo, que se le presenta en la forma de un rico hacendado. Él le ofrece sus espuelas de plata, pero Macario las rechaza diciendo que no tiene caballo. Después le ofrece monedas de oro. Macario las rechaza, diciendo que los demás creerían que se las había robado y le cortarían la mano. Por último, le ofrece el bosque, a lo que Macario dice, si tuviera el bosque, no iba a dejar de ser pobre, ya que él tendría que cortar toda la leña y llevarla al pueblo solo, agregando que el bosque le pertenece a Dios. Después de que el diablo se va, se presenta a Dios en la forma de un humilde anciano. El indio le dice que puede poseer cualquier cosa que le desee, ya que es dueño de todo, y solo quiere que él tenga una caridad hacia él. Por último, aparece la muerte, en forma de un campesino indígena, alegando que hace miles de años que no probaba bocado. A este hombre, si acepta convidarle la mitad de su guajolote en agradecimiento, la muerte le brinda su amistad, regalándole agua como propiedades curativas, con lo que el indio alcanza la fama y fortuna a un alto costo. Si veía a la muerte a los pies de quien bebiera el agua al enfermo, sanaría, pero si la muerte apareciera en la cabecera del hombre, no se salvaría de morir. Las noticias de sus poderes curativos llegaron a los oídos de la Santa Inquisición, quienes lo arrestaron por el cargo de brujería, poniendo a prueba sus habilidades curativas, eligiendo, entre varios convictos, quién vive y quién no. Ponen al verdugo y al condenado, buscando que el indio se equivoque, pero Macario no se equivoca al decirle a todos que quien morirá es el verdugo y al condenado le perdonarán la vida, llegando un mensajero después, con una carta donde se le perdonará la vida al condenado, y cuando los demás se acercan al verdugo, quien yacía en el piso inmóvil, se dieron cuenta de que éste ya estaba muerto. Por esto los religiosos lo condenan por brujería y lo condenan a la hoguera. Pero la esposa del virrey acude a Macario para pedirle que salve la vida de su hijo enfermo, pero cuando el indio va a visitar al niño se entera de que la muerte ha decidido llevárselo. Le suplica que no se lo lleve, pero la muerte le dice que eso es inevitable. Ante el miedo por no haber salvado al niño, Macario huye al bosque, donde todos los que están buscando es aquí donde se encuentra con el diablo y con Dios, quienes le recriminan que no haya compartido su comida con ellos. El diablo lo invita a irse con él. Macario rechaza su oferta. Dios le advierte que su propia muerte está cerca y debe reflexionar sobre sus acciones. Cuando el indio llega al lugar donde se encontró la muerte, quien le reclama que él hizo negocios con la vida. Encuentra una gran cantidad de velas que representaban la vida de personas. Al apagarse una vela, una persona moriría. Macario se encuentra la vela de su propia vida a punto de apagarse. Intenta huir con ella, pero es tarde. La muerte lo hace ver su propio destino, ya que nadie podía escapar de morir. Al final, la esposa de Macario encuentra el cuerpo sin vida de su marido tirado en el bosque, con la mitad del guajolote a un lado de él. Murió por una rápida indigestión al no estar acostumbrado a comer rápidamente, dejando la duda de si todo fue un sueño de Macario antes de morir o si la muerte le hizo una mala pasada con esta broma. La película fue ganadora de numerosos premios. Es la primera película mexicana en ser nominada al Oscar en 1960 por la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, así como se dio el premio Diploma al Mérito en el Festival de Edimburgo, y en el Festival de San Francisco se le dio un premio a Ignacio López Tarso. En 1961 obtuvo el premio del Instituto Ciudad de Valladolid en España y en Italia ganó la Copa de Plata. Por último, en 1962 fue ganadora de una de las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos en la categoría a Mejor Película Hispanoamericana, así como un premio a la Mejor Fotografía para Gabriel Figueroa en el Festival de Cannes. En 1994, la revista Somos convocó a un grupo de 25 críticos del cine mexicano, donde le otorgaron el lugar número 59 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Para El Baúl de Pesqueira, Uriel Rodríguez, en colaboración de Víctor Cervantes. Para continuar, les hablaremos del director Emilio El Indio Fernández, con la colaboración de Ana García Vega. Emilio El Indio Fernández nació en Mineral del Hondo en 1904. En su vida se desempeñó como director y actor mexicano, llamado El Indio. Hijo de padre mexicano e india Kikapú, estudió la carrera militar y se unió a la revolución. Salió del país a causa de su complicidad en un levantamiento contra Álvaro Obregón. Posteriormente se mudó a Estados Unidos, donde ejerció diversos oficios, entre ellos el de doble de cine.
Regresó a México en 1933 e intentó incursionar en la industria del cine como actor. No fue sino hasta 1941 cuando dirigió su primera película, La Isla de la Pasión. Emilio Fernández es considerado uno de los más grandes cineastas mexicanos y el principal representante del llamado nacionalismo cinematográfico. Fernández formó un equipo exitoso en el cine mexicano que incluía al fotógrafo Gabriel Figueroa, el escritor y argumentista Mauricio Magdaleno y los actores Pedro Armendáriz, Dolores del Río y María Félix. Podemos escuchar su vida en sus propias palabras gracias a una entrevista donde narró, abro cita, yo nací en 1904, el 26 de marzo, en un mineral que se llama Del Hondo, en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila. Mi padre se llamaba Emilio Fernández y mi madre Sara Romo. Él era del Progreso Coahuila y ella del Nacimiento Bien. ¿Y qué hacía en Estados Unidos? Yo había sido partidario de don Adolfo de la Huerta, y cuando este fue derrotado tuvimos que salir del país. ¿Así que fue usted exiliado político? En efecto, y tuve que ganarme la vida en Los Ángeles de lo que fuera. Desempeñé los quehaceres más modestos. Como le decía, me asomé a Hollywood y aquello que me interesó acabó de interesarme a causa del propio don Adolfo, quien me dio una indicación que no he olvidado nunca. ¿Qué le dijo de la Huerta? Más o menos esto. Emilio Fernández frunce el ceño para recordar. Más o menos esto. México no quiere ni necesita más revoluciones. Emilio, está usted en la mesa del cine y el cine es el instrumento más eficaz que ha inventado el ser humano para expresarse. Aprenda usted a hacer cine y regrese a nuestra patria con ese bagaje. Haga cine nuestro y así podrá expresar sus ideas de tal modo que lleguen a miles de personas. No tendrá ningún arma superior a esta. Ningún mensaje tendrá más difusión. Comprendí que realmente se podía hacer un cine mexicano, continúa el indio, con actores nuestros y también con historias nuestras, sin tener necesidad de fotografiar gringos y gringas y sin contar cosas que no correspondían a nuestro pueblo. Por el baúl de Pesquera, en colaboración de Ana García Vega, Daniel Montaño. Víctor Cervantes nos hablará de las adaptaciones literarias en las películas. El baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Muchas de las grandes historias que tuvimos en el cine mexicano fueron adaptaciones de novelas literarias, algunas de ellas se convirtieron en grandes clásicos del cine mexicano. Adaptar una novela para una cinta fílmica siempre es una labor exigente y en muy pocas ocasiones es bien logrado. Pocos directores en estos primeros años se vieron interesados por recrear un momento histórico sin sufrir la censura del gobierno. A continuación enlisto las obras literarias, las cuales son grandes clásicos del cine mexicano. La exitosa novela de Federico Gamboa, Santa, fue llevada al cine en 4 ocasiones, de las cuales 2 de ellas fueron exitosas. En la novela se muestra la crítica hecha hacia las personas de clase social baja, quienes según la obra corrompen la moral y buenas costumbres. La primera es la más recordada, filmada en 1931, bajo la dirección de Antonio Moreno, protagonizada por Lupita Tovar y Carlos Orellana. Tenemos que agregar que esta fue también la primera cinta sonora hecha en México. La segunda versión de dicha obra fue producida en 1943, ahora con la dirección de Norman Foster y Alberto Gómez de la Vega, protagonizada por Esther Fernández y Ricardo Montalbán. En este mismo año, 1943, se llevó a la pantalla Doña Bárbara, obra del venezolano Rómulo Gallegos, quien incluso participa en la producción como guionista. Fue dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por María Félix Ladoña y Julián Soler. Cito: en esta obra se narran las injusticias que una rica terrateniente comete como una manera de justificar los abusos que sufrió en su juventud. Sin embargo, la llegada de Santos Luzardo, por quien sentirá amor y odio al mismo tiempo, cambiará el curso de su vida. Cierro cita. La obra más importante de Juan Rulfo, Pedro Páramo, llegó al cine en 3 ocasiones. La más conocida de estas es la que hiciera el director Carlos Velo en 1967, contando con la actuación protagónica de Ignacio López Tarso, Pilar Pellicer, Yulisa y John Gavin. Cito: la historia cuenta la búsqueda de Juan Preciado por su padre en las tierras olvidadas de Comala, donde irá reconstruyendo la imagen de Pedro Páramo a partir de los testimonios de las almas en pena que habitan dicho pueblo. Cierro cita.
La novela de José Emilio Pacheco llamada Las batallas en el desierto fue llevada a la pantalla grande en 1986 con el nombre de Mariana, siendo dirigida por Alberto Isaac con el guión escrito por Vicente Leñero y contando con la actuación de Pedro Armendáriz Jr., Elizabeth Aguilar, Sávica Malich, Héctor Ortega y Luis Mario Quirós. Cito, se desarrolla durante los años 40 de un México que experimenta el paso de la modernidad y la influencia de la sociedad americana en las familias mexicanas. Carlitos se convierte en el mejor amigo de Jim, pero también experimenta el amor platónico por la madre de su mejor amigo, lo cual le origina varios conflictos con sus padres conservadores. Cierro cita. En 1976, Jorge Fons adapta la novela de Vicente Leñero para el cine Los albañiles. Cito, la historia se desarrolla a partir del asesinato del velador de una construcción, lo cual originará una serie de interrogatorios e investigaciones con el propósito de encontrar al responsable del crimen. Cierro cita. En 1992, Alfonso Arau adapta para el cine la novela de Laura Esquivel Como agua para chocolate, contando con la presencia de Lúmica Vasos, Regina Torne y Marco Leonardi. Se desarrolla, cito, durante la Revolución Mexicana, narrando la historia de amor entre Tita y Pedro, dos jóvenes que no pueden estar juntos debido a las costumbres familiares de la época. Cierro cita. Jorge Fons volvió a llevar otra novela literaria al cine en 1995, la historia El callejón de los milagros, del escritor Naguib Manhooks, con la actuación de Salma Hayek, Ernesto Gómez Cruz, Bruno Bichir, Daniel Jiménez Cacho y María Rojo. Cito, la historia se desarrolla en la Ciudad de México en los años 90, en un pequeño barrio del corazón citadino, y gira en torno a las vidas de algunos de sus inquilinos, como Alma, la chica bella y ambiciosa que aspira a una vida alejada de la clase popular, Don Rutilio, un cantinero machista que es en realidad un homosexual reprimido, Abel, un joven que vive eternamente enamorado de Alma, o Doña Susanita, una solterona dueña de la vecindad donde se desarrollan los acontecimientos, quien a pesar de su edad no se cansa de buscar el amor. Cierro cita. No solo las ya mencionadas fueron las únicas historias que pasaron de los libros al cine. Hubieron otros como Ensayo de un crimen, Nazarín, El apando, Doña Diabla, El lugar sin límites, La sombra del caudillo, esta última producida siguiendo al pie de la letra de la novela literaria, por lo que es considerado un filme muy pesado por su tratamiento. En la actualidad se siguen llevando novelas literarias a la pantalla grande, aunque hoy en día no cuentan con el prestigio que gozaron en su momento, al igual que el cine mexicano en sí, pero estos clásicos siguen en el gusto del público por su adaptación, su director o sus actores. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. De parte del equipo del Baúl de Pesqueira, se despide de ustedes Daniel Montaño. Hasta la próxima emisión. Que tengan una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.